Hola, muy buenos días. Mi nombre es Nidia y en este día quiero hablarte de la palabra de Dios, que es la palabra de vida, ¿verdad? Que trae vida a nuestras vidas. Entonces, muchos dicen creer en Dios, pero no hablan, no quieren nada de Él, ¿verdad? No hablan con Él, ni lo buscan, ni les interesa qué tiene Dios para nosotros aquí en la palabra, ¿verdad? Solamente lo buscan en tiempos de angustia, tiempos de necesidad, piden a otros que le oren por ellos, o cuando alguien muere, ¿verdad? Ahí están reclamándole por qué te lo llevaste, por qué, culpando a Dios siempre. Entonces, nadie quiere de Dios, ¿verdad? No lo entendemos, ni yo quería de Dios antes, ¿verdad? Antes que Cristo viniera a morar en mi vida. Pero antes que nada, quiero ponerme en las manos de Dios para que sea Dios el que guíe este video y no yo. Gracias, Espíritu Santo, por este día que nos das. Te invitamos en el día de hoy para que vengas, Padre, y nos muestres y nos hables en el día de hoy. Guíanos en este día, guía este video, Señor, que no sean mis palabras, sino las tuyas. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues quiero hablarte, ¿verdad? De la palabra de Dios. Yo sé que mucha gente dirá, está loca porque se la pasa hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero es que Cristo Jesús mora en mi vida. Y es muy distinto cuando Jesús mora en la vida de una persona, cuando tú estás viviendo verdaderamente una relación con Dios, ¿verdad? Dios te pone aquí que hable su palabra. Entonces yo uso este medio de internet para hablarte de la palabra de Dios, pero no nomás por videos hablo la palabra de Dios, también salgo a dar estudios, a orar por las personas y estoy tratando de ganar almas para Cristo. Es nada más, no nomás porque yo hago videos, también uso mi página de Facebook para poner cosas de Dios, para alentar, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, no entiendo cómo mucha gente dice, no, pues que no todo lo que dice en la Biblia es verdad. Y claro que sí, todo es verdad porque Dios no lo dejó. Y yo he experimentado que cuando yo leo la palabra, yo siento su presencia, que Dios habla a mi vida, que Dios me dicta. No se ve, pero se siente. Entonces, que yo esté aquí hablándote la palabra no es porque sí, es porque Dios me lo dicta, me lo ha puesto en mi corazón desde siempre. Hablar la palabra de Dios, hacer videos, hablarte de Cristo. Al mismo tiempo que yo preparo un estudio para poner un video, yo estoy aprendiendo al mismo tiempo y así voy creciendo. Y en este día te invito a que busques de Dios y esa es mi intención, ¿verdad? Vamos a leer en Romanos 3:10. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 3:10? Yo sé que no todos están conmigo, ¿verdad? De que yo hago estos videos. 3:10 dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su pulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Verdad? Todo esto dice la palabra de Dios que está en el mundo, en las personas. Entonces, ¿verdad? Desde Adán y Eva, desde la creación de Dios, ¿verdad? Hubo la desobediencia y entró el pecado a todos nosotros y entró la muerte a todos nosotros. Y es por eso que todos vamos a morir, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando Adán y Eva desobedecieron, entró el pecado y entró a todos nosotros, ¿verdad? Por eso es que todos nacimos en pecado y todos, ¿verdad? Es necesario que nos arrepentamos para poder ser salvos, ¿verdad? ¿Y salvos de qué? ¿Para qué vino Jesús a este mundo? ¿Por qué vino a morir en la cruz por ti y por todos nosotros? ¿Para qué y por qué?
Mucha gente dice que el infierno no existe, pero si el infierno no existiera, entonces en vano sería la muerte de Jesús, porque Él murió para salvarnos de morir en pecado, de morir, de ir a un infierno. Él por eso murió. Entonces, si no existiera el infierno, entonces ¿para qué murió Jesús? Si no iba a haber condenación a todos nosotros. Si no existe esa condenación, ¿para qué murió Jesús? Entonces, todo eso tenemos que preguntarnos y no vivir en una ignorancia, ¿verdad? Y buscar de Dios. Ahora, Romanos 5:8, vámonos a ver qué dice la palabra de Dios. A mí me gusta leerles de la palabra, no nomás sentarme y hablar y hablar. Y mucha gente sí habla y habla y no, a mí me gusta leerla. 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, que Él vino a morir por ti y por mí, sabiendo que nosotros éramos pecadores, pero Él murió por nosotros. Para con tan solo Él al morir, Él ya pagó el precio de nuestros pecados y con tan solo invitarlo a nuestros corazones, podemos ser salvos de ir a ese infierno. No que no vamos a morir, todos vamos a morir, pero no vamos a morir porque al morir eternamente es irnos al infierno y vida eterna es la que Dios nos ofrece. Cuando invitamos a Dios a nuestros corazones, Él nos da vida eterna. Vamos a morir porque este cuerpo es necesario que se muera, pero la alma, el espíritu se va con Dios. Cuando tú lo invitas a entrar a tu corazón, cuando tú quieres de Dios, cuando tú lo invitas y le permites que sea Él el que guíe tu vida, como yo lo he permitido, y es por eso que estoy aquí hablándote la palabra de Dios, porque Dios me lo dicta, me dice, habla a tiempo y fuera de tiempo, y yo sé que no soy muy aceptada, casi no tengo likes, casi no, la gente no comenta, no me comparte mis videos a otros, no sé, pero yo lo pongo en las manos de Dios, porque va a llegar el tiempo que van a querer oír esa palabra de Dios y ya no va a ser permitido. Va a llegar el tiempo que no va a ser permitido que la gente hable de Dios. Entonces, ahorita es necesario buscar a Dios. Ahorita que tenemos vida, el día no sabemos si mañana no vamos a estar aquí. La vida no está garantizada para nosotros que tanto tiempo vamos a estar en este mundo. Y yo te invito a que le prestes oído a este video y lo invites a entrar a tu corazón para poder ser salvo y no vayas a ir a condenación, a ese lago de fuego que es el infierno. Pero vamos a leer en Proverbios. Sí, Proverbios 16:25. Vamos a ver qué nos dice en Proverbios. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Proverbios 16:25. La palabra de Dios es hermosa, trae paz y tranquilidad a mi vida. Yo era una persona, bueno, en ocasiones soy una persona muy nerviosa, me preocupo por las cosas que no se pueden pagar, que no tenemos dinero, que no se puede pagar las deudas, y antes vivía estresada, pero ahora vivo en la paz de Cristo. Sí me estreso un poquito, ¿verdad? No lo niego, pero Dios me da esa paz y esa tranquilidad y es muy bonito vivir con la paz de Cristo. Proverbios 16:25 dice, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces tenemos que tener cuidado por qué camino caminemos, ¿verdad? Porque Dios nos da el libre albedrío de escoger si queremos de Dios o no queremos de Dios. Dios no quiere robots, Dios no quiere forzar a nadie. Y Él solamente quiere que tú quieras, ¿verdad? Y cuando alguien habla la palabra de Dios, no es la persona, es Dios hablando. Y si tú estás escuchando este video, no es casualidad. Dios quiere tratar contigo, dándote esta oportunidad de oír esta palabra de Dios. No la ignores, escúchala, apoya a quien la está dando y compártela a otras personas, ¿verdad? Apoya, tú que crees en Dios y que quieres vivir una vida que le agrada a Dios, apoya y comparte este video a otros para que otros sean
salvos por este video. Tal vez, ¿verdad? Dios toque sus corazones, ¿verdad? Entonces, tú haz tu granito de arena compartiendo este video a otros. Ahora vamos a leer en Mateo 7:13. Mateo 7:13. Es triste, pero estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en tiempos donde ya está todas esas falsas religiones. Existe esa mujer que dice que es la esposa de Cristo y que es Cristo. Existe esa mujer Hania que anda torciendo la palabra de Dios, hablando del diezmo, pero se puede ver en su rostro que habla con odio y coraje, y ahí está, y la gente le cree todas sus mentiras. Entonces, también existen esas religiones que van tocando puertas y engañando a mucha gente con sus religiones falsas, ¿verdad? En que no creen en que si alguien necesita sangre, que no pueden hacerle una transfusión de sangre porque y los dejan morir, ¿no? Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz para salvarnos, y Dios no quiere que nosotros nos muramos y que dejemos morir a alguien. No, eso no es de Dios. Y tampoco esas personas aíslan a la gente, que no crean en cumpleaños, que no crean en Navidad, que no le hablen a toda la gente, porque ellos nomás tienen su grupito a quien les van a hablar. Y pues no se llaman iglesia, se llaman adominación o algo así, ¿verdad? Falso. Religiones están en este mundo, y nosotros tenemos que tener cuidado a quién le abrimos la puerta. Nosotros debemos de creer a alguien que te llegue y te hable de la palabra únicamente, que no te muestre libros, que no te muestre revistas, que no te muestre nada más que la palabra de Dios, y creas lo que está escrito aquí. Muchos dicen que esta palabra, unas cosas son verdad y unas no son verdad. Eso no es cierto. Yo cuando la leo siento que Dios me habla, que Dios me guía, que Dios me muestra, siento su presencia, lo de Dios se siente. Entonces, tú tienes que buscar de Dios. Vamos a leer en Lucas 19. ¿Qué dice la palabra en Lucas 19? Hay que buscar de Dios y su palabra. No vivamos engañados. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Todos nos perdimos, ¿verdad? Porque desde que Adán y Eva desobedecieron en el principio de la creación, ¿verdad? Todos vinimos a morir, ¿verdad? Adán y Eva no estaban puestos para morir. Ellos iban a vivir eternamente, pero cuando desobedecieron, ¿verdad? Y se dejaron engañar, ¿verdad? Entonces nosotros vinimos a ser también ya, por eso es que todos vamos a morir. Es por eso que nadie ha podido quitar que vamos a morir, y eso está aquí. Dios sabe por qué pasó, por la paga del pecado, pasó la muerte a todos nosotros. Entonces, ¿por qué decir que unas cosas sí son de Dios y unas cosas no son de Dios? Y que no, hay que tener cuidado en lo que estamos escuchando y en lo que estamos creyendo. Ahora, Lucas 19:10, ya lo leímos. Juan 1:1, rápidamente, porque mi video, no sé, últimamente se me corta, pero espero en Dios que me deje hablar un poco. Juan 1:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 1:11. Es bonita la palabra de Dios, es bonito el camino de Dios. Yo te invito, porque mucha gente cree que allá en el baile, tomando, drogándose, es el gozo de andar ahí bailando, pero la verdad no. El gozo es danzar en el Señor. El gozo es estar en la presencia de Dios. El gozo es levantar tus manos en la iglesia y decir, el Señor, aquí estoy. Y cuando sientes su presencia, ¿verdad? Es algo hermoso. Entonces yo solo te invito, Mateo, ¿o qué estaba yo? Juan 1:1. A ver. No. 1:11, perdón.
Dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Entonces Cristo Jesús vino a este mundo, pero los suyos no lo recibieron. Mucha gente que no lo recibió y lo crucificó, ¿verdad? Entonces, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate bien lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Solo aquellos que lo han recibido en su corazón pueden ser hijos de Dios. Mucha gente piensa, todos somos hijos de Dios. La verdad no es así, porque la palabra de Dios está diciendo, mas a todos los que lo han recibido, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es necesario invitarlo a nuestro corazón para que sea Él el que nos guíe a toda verdad. Ahora, en el 12, bueno, ya lo leí, en el 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Él vino a morar aquí en la tierra, vino a morir por ti y por mí. Juan 3:16 dice la palabra de Dios. De esta manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate bien lo que dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios vino a dar a su Hijo a morir en la cruz por ti y por todos para que nosotros no vayamos a condenación eterna, para que seamos salvos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por quién? Por Jesús. Jesús vino a morir y vino a salvarnos de ir a ese infierno, ¿verdad? Y es necesario creer. Dice que en el 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces tú eres condenado al no creer, dice la palabra. Entonces es necesario recibir a Jesús en nuestros corazones para poder ser salvos, porque Cristo ya pagó el precio en la cruz por ello. Entonces, así con tan solo tú decirle, Jesús, creo que moriste en la cruz por mí, por toda la humanidad. Te pido que me perdones mis pecados, te pido que entres a mi vida y me guíes. Cuando tú haces esta declaración ante Dios, ¿verdad? Él verdaderamente entra, porque yo ya no ando en los bailes bailando, ya no ando tomando, ya no ando allá, estoy en la iglesia, estoy haciendo videos, me interesa estar estudiando la palabra, me interesa estar haciendo estudios, tengo muchos videos en YouTube, nomás pon Nidia Rueda o Nidia Rueda Cárdenas y ahí están mis videos. Yo he hecho mucho por muchos años de videos de 2010, 11, 12, ¿verdad? Cuando Dios me alcanzó, ahí están mis videos y yo no sé mucho, yo estoy aprendiendo, cada vez que yo hago videos yo estudio y es como yo he estado creciendo, ¿verdad? También porque voy a la iglesia, porque mi pastor me habla la palabra, dice la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre, dice la palabra de Dios que tenemos que ir a la iglesia para alimentarnos, es necesario oír la palabra para alimentarnos en lo espiritual, ¿verdad? Si tú eres un bebé en Cristo, dice tomar la leche que es la palabra hasta que vayas creciendo y vayas, ¿verdad? Buscando a Dios, es como vas creciendo y aumentando, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que antes cuando me hablaban, yo tenía mi mente tan adaptada que no entendía nada, absolutamente nada entendía. Yo me quedaba igual, no entendía nada. Y pasaron los años, y Dios me fue abriendo el entendimiento, la llave del entendimiento. Y entonces nosotros no necesitamos cambiarle a la palabra como una religión que ya le ha cambiado, que es la de los testigos, que le ha cambiado, que para entenderla mejor no necesitas cambiar la palabra ni añadirle, porque Dios te puede dar la revelación a través como tú lo buscas, como tú quieres de Dios. Dios te va a ir abriendo el entendimiento y te va a ir mostrando poco a poco según tú vayas creciendo en el crecimiento que Dios te da, según vayas buscando la palabra de Dios. Entonces,
Juan 3:16, el 20 dice de esta manera, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean engañadas. Fíjate bien lo que dice aquí, que mucha gente no va en busca de Dios para que sus obras no sean reprendidas, para seguir en lo mismo, en otras palabras. Por eso mucha gente está en la iglesia católica para hacer los mismos, borrachándonos, tomando, drogándonos, y somos muy católicos. Robamos, mentimos, pero somos bien católicos. No vamos a la iglesia, pero somos bien católicos. Entonces no hay quien les reprenda, ¿verdad? Pero cuando tú invitas a entrar a Jesús en tu corazón, Él viene y mora verdaderamente, y Él es el que te va mostrando las cosas. Yo me acuerdo que al principio lo primero que Dios trató conmigo fue el hablar malas palabras. Yo hablaba una palabra y una maldición. Era mi vocabulario, era mi forma de ser, hablar una palabra y siempre las malas palabras, las maldiciones, maldiciendo. Y Dios me fue haciendo sentir mal. Cada vez que yo decía una mala palabra, había una voz que me decía, ay, qué feo dijiste, ay, qué feo, ay, esto. Y Dios fue tratando, poco a poco yo dejé de hablar así. Dios fue tratando, yo seguí yendo a los bailes. Cuando a mí me presentaron a Jesús, yo no sabía que el no ir al baile que no era bueno andar en los bailes. No que el baile sea malo, sino el lugar donde se muera todas las cosas malas, los demonios, donde ahí hay demonios que se te pueden meter. ¿Por qué? Porque estás ahí propensa a que esos demonios vengan y te hagan daño, porque tú andas en esos lugares donde hay drogadicción, donde hay adulterio, donde hay muerte, donde hay balaceras, donde hay drogas, donde hay todo lo malo, ¿verdad? Adulterio, ¿verdad? Entonces ahí andan muchos espíritus malignos. Entonces es por eso que no es sagrado de Dios que yo ande en esos lugares. Dios me mostró, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo seguí yendo a los bailes y Dios me mostró una vez que fui al baile con mi esposo. Yo me acuerdo que miré todo el lugar oscuro y luego quise bailar y me sentí ridícula. O sea, quise bailar me sentí ridícula, mal. Y una voz que me dijo que toda esa gente que yo miraba ahí estaba muerta espiritualmente y que yo no necesitaba que andar ahí. Y yo desde ahí me alejé. No digo que no volví, ¿verdad? Porque cuando me alejé de Dios en un tiempo, yo regresé a los bailes y anduve con mi amiga por todos lados, ¿verdad? Cuando me divorcié y me alejé de Dios. Y cuando menos piensas, cuando ya no oras, cuando ya no buscas, ya no oyes la palabra, no buscas de Dios, ¿verdad? Entonces vienen, ¿verdad? Esos 7 espíritus que vienen a morar, ¿verdad? Entonces dice la palabra que llegas a ser 7 veces peor de lo que tú eras y que tú, ¿verdad? Yo andaba bailando, tomando, la verdad, saliendo con uno y con otro. O sea, no era de Dios todo eso. Estaba viviendo una vida mala y gracias a mi Dios que Dios me abrió los ojos y me mostró lo mal que yo andaba. Entonces, Cristo Jesús puede morar en tu vida si tú quieres también. Si tú lo invitas, ¿verdad? Es necesario que tú lo invites con tu boca. Es necesario que tú digas, te pido que entres a mi corazón, te pido que me perdones mis pecados, te pido que me guíes y me muestres toda la verdad. Él viene verdaderamente porque Él mora en mi vida, no porque sí estoy aquí dándote la palabra de Dios. La palabra de Dios me dicta. Cada vez que yo leo la palabra, siento la necesidad de hacer un video, siento la necesidad de poner una palabra en Facebook, siento la necesidad porque Cristo mora en mi vida. Dios quiere que hablemos la palabra, pero ahí va a llegar el tiempo que la gente va a querer oír a esas personas que andan hablando la palabra y dice que no va a haber, ya no se les va a ser permitido. Entonces aprovechemos que hoy todavía se nos está permitiendo hablar la palabra de Dios. Yo sé que va a llegar el tiempo que no nos va a permitir. Ahora, Romanos 10:9, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Romanos 10:9. Romanos 10:9. Yo
no lo sé todo, pero lo poquito que sé, lo he hecho andar. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate bien lo que está diciendo aquí, que si confesares, entonces es necesario decirlo, confesarlo con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees que Él vino a morir por ti y por mí, serás salvo invitándolo a entrar a tu corazón, confesándolo con tu boca, no nomás con tu mente, tienes que hablarlo, tienes que decirlo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es necesario invitar a Jesús a entrar a nuestros corazones y no vivir religión, ¿verdad? Si una persona que ya tiene muchos años en el evangelio y sigue enojándose, sigue siendo contiendas, no le puede uno decir nada, es que no está creciendo, no ha cambiado, Dios no está quitándole todas aquellas imperfecciones que están en nuestras vidas, ¿verdad? Poco a poco Dios nos guía, Dios nos muestra, y si tú no te pueden decir ni los buenos días y te enojas, hay algo malo en ti, no estás creciendo, quiere decir que tienes ataduras todavía. Y déjame decirte que si tú no tratas bien a tu esposo, a tus padres, a tus hermanos, a toda persona que está a tu alrededor, hay impedimento para que Dios escuche tu oración, y es por eso que tal vez no crezcas espiritualmente. Tienes que honrar y respetar. Yo honro y respeto a mi esposo, yo honro y respeto a mis padres y a mis hermanos, trato de respetarlos, y si ellos se enojan conmigo, seguir adelante, orar por ellos, bendecirlos, pero no me agobio por ello. Yo soy feliz buscando a mi Cristo, ¿verdad? Porque debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Primero es Dios en nuestras vidas, luego nuestro esposo y luego nuestros hijos. Mucha gente tiene a los hijos primero que a Dios, mucha gente tiene primero a los padres, ¿verdad? Pero nosotros dice que primero es Dios, tu esposo y tus hijos, porque tus hijos un día se van, y ¿quién es el que queda ahí? Tu esposo, tu compañero. Entonces, sí, es necesario querer a nuestros hijos, sí, es necesario honrar a nuestros padres, sí, es necesario respetar a nuestros hermanos y quererlos, bendecirlos, pero no te agobies por la que la gente se enoja contigo, tú sigue adelante, ¿verdad? La gente te va a criticar, nunca va a estar ahí. Ahora, el 17 dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, es la razón por qué de mis videos, porque la palabra de Dios dice en Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y entonces, en el 15 dice, ¿y cómo predican si no fueren enviados? Entonces, ¿cómo voy a predicar si Dios no me envió? Yo no voy a estar hablando aquí tonteras nada más porque yo quiero hablar, no, es porque Dios me envió. Fíjate bien lo que dice aquí. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Fíjate bien cómo se refiere Dios a nosotros que estamos anunciando la palabra de Dios. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y esa soy yo, ¿verdad? Que estoy anunciándote las buenas nuevas, la palabra de Dios. Y yo sé que no tengo muchos likes, no tengo mucha aprobación, la gente no me comparte, la gente, no sé, simplemente dirá, está loca, ¿verdad? Pero Dios pone en mi corazón hacer estos videos, y Dios tiene el propósito, ¿verdad? Yo quisiera que a través de mis videos existiera un alma que quiera arrepentirse, que quiera buscar de Dios, que me ponga, ¿verdad? Estos videos que tú estás haciendo son de bendición para mí. Yo quisiera eso, ¿verdad? Hasta ahorita no he recibido mensajes que digan esto es de bendición para mí, pero bueno, yo seguiré haciendo lo que Dios me dicta en mi corazón. No es porque sí que yo hago este video, ¿verdad? Hago estos videos, verdaderamente Él vino a morar en mi vida y a cambiar mi vida poco a poco. Estoy orando por mi esposo, estoy orando por mis hijos, y yo quiero vivir
que mi familia vivamos para Cristo, que en mi casa haya estudios bíblicos, que en mi casa haya almas buscando de Dios, recibiendo de Dios, que aquí se derrame el Espíritu Santo en mi hogar. Entonces, todo eso a mí me fascina, me encanta, todo lo de Dios, todo lo que alaba y glorifique al Señor. Ahí estoy yo, ahí me encanta, ahí quiero estar. Cuando hay gente danzando en el Espíritu, soy la primera que quiere estar allí. Es importante recibir a Jesús en tu corazón para que no tengas esa venda que está en la mayoría del mundo y no puedes entender lo espiritual, no puedes buscar de Dios, no quieres de Dios. Yo no quería de Dios. ¿Y qué? Cuando me dijeron, ¿te gustaría recibir a Jesús en tu corazón? Yo lo hice porque de alguna manera yo creía en Dios, lo hice, lo acepté y empezó el cambio en mi vida. Empezó esa hambre y sed de buscar de Dios, esa hambre y sed de ir a la iglesia. Mucha gente piensa, no, yo no voy a ir a buscar ayuda porque no quiero comprometerme a de que digan que tengo que ir a la iglesia. No, lo de Dios no es así. Es que cuando tú invitas a entrar a Jesús en tu corazón, Él viene a morar en tu vida y Él viene a darte hambre y sed de Dios. Es por eso que todo lo de Dios te empieza a interesar. Entonces, cuando no tienes a Jesús, tienes una venda y estás viviendo nada más para ti, para tus pasiones, para tus deseos, para los deseos de esta carne, pero no tienes a Jesús. Entonces, si tú llegas a morir en esa situación, aunque tú dices, no, pues yo no le hago mal a nadie, yo nomás estoy en mi casa, yo ni hablo mal de la gente, yo ni ando robando, yo ni hago daño a nadie, yo me voy a ir con Dios. Déjame decirte que no te vas a ir con Dios si no lo has invitado a entrar a tu corazón. Si no lo has recibido, no vas a poder ser salvo. Y así tan sencillo como decir, te invito a que entres a mi vida, puedes ser salvo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús ya murió en la cruz por ti y por mí y ya pagó el precio de nuestros pecados allá en la cruz. Y tan solo decir, yo creo que moriste en la cruz por mí y por todos, Cristo Jesús viene a morar en tu vida y te salva. Y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tu vida cambia porque Cristo Jesús mora en nuestras vidas cuando venemos. Es por eso que hay mucha gente que va a la iglesia, hay mucha gente que alaba a Dios, hay mucha gente que habla la palabra de Dios igual que yo. Hay mucha gente que la tuerce, pero hay gente también buena que hable la palabra de Dios bien. Pero porque Cristo Jesús está morando en sus vidas y están haciendo la palabra de Dios. Entonces no vivamos en ignorancia, busquemos una iglesia. En Romanos 8:14 dice aquí, que dice la palabra en Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjate bien lo que está diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, que soy yo, que estoy siendo guiada para hablar este video, para hablarte. Todo esto que yo escribí aquí, mis notas que yo aquí para darte este estudio, fue guiada por el Espíritu de Dios. Dios me indicó qué poner, qué hacer. Yo abro la Biblia y digo, Señor, ¿qué quieres que yo diga? Y Dios me va guiando, me va poniendo palabra, me va poniendo pensamientos y yo los estoy dando para ti, ¿verdad? Entonces, si tú no quieres oír este video, me rechazas, me ignoras, es tu decisión, pero la vida no la tenemos asegurada, no sabemos si mañana vamos a vivir y después nos vamos a ir ante Dios y vamos a decir, no, pues yo no sabía. ¿Y qué te va a decir? Mira, yo te di la oportunidad de escuchar el video de Nidia y lo rechazaste. Te burlaste, te enojaste, dijiste esa loca, ¿verdad? Entonces, eso es cierto. En Romanos 7:22 dice aquí, dice, porque según el hombre interior, 22, Romanos 7:22 al 23, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces ahí está, el pecado está en la carne. Ok, todo aquel que no ha recibido a Dios, a todo aquel que no ha recibido a Jesús, ¿verdad? Al Espíritu de Dios, según sus deseos,
vive todavía en la carne, ¿verdad? En sus pecados y pasiones. Nosotros decidimos por cuál camino caminar. Proverbios 16, 27, 25. No, eso ya lo leí. Entonces, yo les hablo de Dios porque la fe es por el oír la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Porque Dios es bueno, Dios nos habla, Dios no quiere que nos perdamos. Y Dios, ¿verdad? Todavía sigue dictándome hablar su palabra. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Entonces Dios nos va a ir enseñando, nos va a ir mostrando. Y bueno, en 2 Timoteo 4:2 dice que predique, me dice a mí, que predique la palabra, que insista a tiempo y fuera de tiempo, redarguya y reprenda y exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿verdad? Eso está en 2 Timoteo 4:2, ¿verdad? Me dice a mí que predique la palabra de Dios, me lo dicta en mi corazón, siento la necesidad de hacerte un video, ¿verdad? Y eso viene del cielo.